El canal del Congreso presenta Javier Milei cumple el primer año como presidente en Argentina. Este líder extravagante y libertario que admira a Trump, a Bolsonaro, a Nayib Bukele en El Salvador y también al presidente de Hungría, Viktor Orbán. Pero, ¿cuáles son los éxitos económicos que ha materializado? ¿Qué hoyos negros deja en materia de política social? ¿Qué balance ha tenido en cuestiones de seguridad? ¿Cómo es que ha girado su política exterior y qué esperar de las relaciones con Trump ahora que regresa a la Casa Blanca? ¿Cómo está el temperamento político en Argentina cuando ha habido una terapia de shock y un ajuste presupuestario? Soy Rina Musali y les pido que me acompañen en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. Javier Milei ha enfrentado retos mayúsculos en su primer año de gobierno. Tensiones políticas, protestas sociales y resistencias de los grupos más vulnerables han cuestionado su política de ajuste económico. La austeridad ha sido el principal insumo de su gobierno, así como reformas estructurales que incentiven la desregulación económica que impedían la libre competencia. La reducción de la inflación, un mayor equilibrio fiscal y la repatriación de capitales se suma a una política de privatizaciones y de atracción de inversión extranjera directa. Achicar el Estado con la eliminación de ministerios, organismos públicos y ciertas carteras permitieron el recorte del gasto público equivalente a 5 puntos del PIB. Por ejemplo, los sectores relacionados con la cultura, ciencia, diversidad y la política afirmativa hacia las mujeres han perdido apoyos institucionales. Se cumple el primer año del presidente Javier Milei al frente de la Casa Rosada, el llamado Trump argentino que ha enfrentado una serie de retos y desafíos de la presidencia. Para hablar de las claves de su gobierno, nos acompañan desde el Museo de las Constituciones la senadora Anabel Ábalos. Ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por estar en el día de hoy con ustedes. Nos acompaña el doctor Lisandro Devoto. Él es profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Lisandro, qué gusto verte nuevamente. Igualmente, Reina, gracias por la invitación. Y nos acompaña el doctor Gerardo Maldonado. Él es profesor investigador del CIDE. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Gracias. Un gran latinoamericanista. Senadora, Javier Milei viene con un plan económico para girar los números de la economía en Argentina. ¿Cuáles son, a bote pronto, los grandes éxitos que ha logrado imprimir en la política económica? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar entre dos expertos académicos. Rina, muchas gracias. Yo vengo en mi calidad de secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina. Y bueno, yo qué quiero decirles desde mi perspectiva, desde mi opinión, mi punto de vista personal, ¿no? Se enfrenta a grandes retos. Quiero empezar que en la primera vuelta no ganó. Los argentinos la han padecido mucho económicamente y entonces en la segunda vuelta gana y se enfrenta a retos muy grandes, desde luego, la devaluación del peso, la inflación, y para él lo más importante es bajar la inflación y la seguridad. Eso es muy bueno, porque a un año creo que ha tenido avances importantes. Es poco tiempo a lo mejor para decir ha avanzado mucho más, pero creo que ha hecho grandes cosas. Es un hombre con una gran personalidad muy fuerte,
pero que, como tú lo dijiste al principio, ha logrado cosas, pero por otro lado hay cosas que no han avanzado, ¿no? Y me refiero precisamente porque el ministerio, ha habido reducción en los ministerios económicos, pero no ha habido reducción en el presupuesto de su oficina, no ha habido reducción en la secretaría en donde está su hermana Karina. Dices, bueno, pues entonces el nepotismo, ¿qué está pasando? No, eso no puede suceder. Tiene un pleito permanente con su vicepresidenta, no tiene el Congreso del lado de él. Entonces, no está tan fácil y sencillo. Y hay 3 puntos a los que yo me voy a referir que creo que no debe de ser. Y aquí hay académicos que seguramente van a respaldar mi opinión. No puede de ninguna manera reducir recursos ni presupuestos a la educación, a las universidades. Los jóvenes de Argentina no merecen. A la salud, bueno, la salud es una prioridad, eso no puede suceder. A la cultura, a la ciencia, a la tecnología, a todos los temas de la Agenda 2030 que sin duda son fundamentales. La pobreza, que va a ser un análisis que cómo está la pobreza, que si bien creo existen programas sociales, no son suficientes y entonces es otro gran reto la pobreza extrema. Gracias, senadora. Lisandro, ¿cómo estás viendo, Gerardo, las cifras macroeconómicas? ¿Qué nos dicen, pero también qué falta? Bueno, a ver, me parece que el presidente Milei no se puede entender sin entender de dónde viene Argentina, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a concentrar ahí, pero claramente, sobre todo el gobierno del presidente Alberto Fernández había dejado una herencia económica realmente muy compleja, obviamente atravesando la pandemia, que había dejado muchísimos sectores de la población muy inconformes con la forma en que se gestionó la pandemia al terminar, ¿no? Porque durante la pandemia, incluso el primer año de Alberto Fernández terminó siendo, en términos de imagen, bueno para él, pero luego se desdibuja completamente y eso explica un poco cómo va surgiendo Milei. El hecho de las limitaciones a las libertades, que además se suben a lo que pasó en términos económicos. Argentina tuvo un problema, tiene históricamente un problema muy grave de déficit fiscal crónico, o sea, siempre el Estado gasta más de lo que recauda, siempre, y esto se vio exacerbado mucho más en el gobierno de Alberto Fernández, e incluso con muchos escándalos de corrupción, con muchos escándalos diversos por parte del gobierno, que van generando como un caldo de cultivo, ¿no? Evidentemente el problema de la inflación, el mes de diciembre de 2023, antes de que el último mes, cuando asume Milei, había una inflación de alrededor de 25% solo en el mes de diciembre. El año completo 2023 fue por encima del 200% de inflación. Evidentemente esto impacta en la sociedad y sobre todo en las personas que cuentan con menos recursos, porque la pérdida de poder adquisitivo del dinero le impacta al que menos dinero tiene y menos posibilidad de actualizar. Entonces, eso es lo que llega, con lo que llega el presidente Milei y finalmente su discurso engancha por eso también. Es decir, vamos a resolver esto. Hacer Argentina un país solvente ha sido como el gran desafío, la gran incógnita. ¿Cómo hacerlo, Gerardo, con tantas dificultades que ha enfrentado Argentina? Yo creo que la respuesta está en los hechos, en términos de que ha sido un presidente en términos como muy de la inmediatez. ¿Ya qué me refiero? Yo creo que lo que decía el panorama que pintaba la senadora, lo que dijo Lisandro, es decir, que se tiene que entender por las condiciones previas, a lo que voy a decir. Cualquier candidato y cualquier presidente que hubiese llegado a la Argentina en realidad tiene una situación muy difícil, demasiado difícil. Pero yo creo que una combinación en donde no solamente era muy difícil, sino además, dado el panorama en el cual pusieron previo, se necesitaba una solución como muy inmediata, y entonces ahí entra no solamente cualquier candidato, sino un candidato con unas características muy específicas y con un programa político, económico, social, ideológico y cultural muy distinto a lo anterior. O sea, claramente de una posición que empieza siendo mucho, lo sabemos, mucho más libertario. Después, en realidad, en los hechos, se comporta más bien no tan libertario, sino más bien como de una derecha radical. Lo que hace es intentar cosas como muy inmediatas, que yo creo que el problema es que no está pensado y no está diseñado, y creo que no buscan eso, cambios demasiado estructurales, que además no lo puede, o sea, no pueden en realidad plantearse demasiado mucho en ese sentido por lo que nos
una cosa que decía el senador, y es como, no tiene en realidad las condiciones su propio gobierno como para hacer esos cambios, salvo decirlos en términos discursivos y entonces esperar que eso produzca cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay algún cierto control en realidad de la propia, de la inflación, sigue estando en una condición económica muy desfavorable, aunque no es exactamente la misma que tuvo en un año, y además eso se está traduciendo, por ejemplo, en la última encuesta que yo alcancé a leer antes, o sea, tiene un nivel de aprobación donde la mayoría de la población lo aprueba, o sea, empieza a tener esos resultados, pero creo que está puesto... ¿De qué estamos hablando? ¿Como 50%, senadora, Sí, de más o nivel de menos. popularidad de La este última primer que yo año? leí de índice de aprobación del gobierno y de la figura del presidente estaba en alrededor del 57% Sí, de la exacto. un poquito arriba de los 50 y- votos que sacó sí. en la segunda vuelta. Sí. Un poquito arriba. Entonces, pero yo creo que esas no son las bases para, Sí, claro. para la economía, para ninguna economía, mucho menos para la economía argentina. O sea, no sé cuánto le va a soportar Milei. Ahora, dado incluso el sistema se va a enfrentar con nuevas elecciones el próximo año, 2025. aunque las cosas empiezan a mejorar. Claro. Ahora, senadora, Javier Milei, pues es un político extravagante, de alguna manera utiliza una narrativa muy poderosa para captar la atención mediática, es un economista. En algún momento de la campaña propuso que iba a eliminar el Banco Central y que iba a reemplazar el peso argentino por el dólar. ¿Eso ni siquiera se ha escuchado ya en este año? No. No, No, por ahora no se escucha. A ver, claro que fue algo que se le preguntó en reiteradas ocasiones porque fue una bandera de su campaña. Entonces, ¿qué va a pasar con el Banco Central? Por ahora, no es que esté desaparecido para siempre de la agenda, pero no es para nada una prioridad. Está muy claro que había algo que ir desarmando en Argentina en términos de impuestos, ¿no? de la inflación, evidentemente, en términos de relación con el mundo. Y la visión del presidente Milei claramente es totalmente distinta a la visión del presidente Alberto Fernández que estuvo previamente. Entonces, el cambio, un poco en lo que decía Gerardo de si se va a animar o no se va a animar, o si va a buscar o no, un cambio estructural, pues yo creo que él lo intenta, no todo lo logra, ¿no? Evidentemente él incluso llegando a los pocos días de haber asumido la presidencia, envía un paquete de reformas al Congreso muy ambicioso, muy ambicioso, que se queda estancado unos meses porque tenía minorías, de hecho era muy minoritario su apoyo en el Congreso, debía construir coaliciones y no iban a aprobar esa ley como la envió, la ley bases que él le llamó, bases y puntos de partida. Pero primero era la ley Omnibus. Era la misma. Es la misma y luego la prensa le llamó ley Omnibus, pero porque era una ley que tocaba muchísimas cosas, era una reforma a muchos espacios del Estado y en muchos aspectos a reducir el Estado a algo muy propio de una ideología como la de Milei, donde cree que el Estado realmente genera más problemas de los que resuelve, ¿no? Entonces, en esa lógica, él mandó un paquete muy ambicioso de reforma que no fue aprobado, que fue aprobado meses después, mucho más edulcorado, digamos, mucho más pasado por las negociaciones en el Congreso, se le quitaron muchas de las cuestiones, pero logra aprobarlo, algo que no se hubiera imaginado, generando alianzas, pero de vuelta con una propuesta ya mucho más light, digamos. Sin duda tiene una personalidad muy fuerte, creo que a nivel internacional es bien vista, ha hecho creo que buenos acuerdos, pero también al interior pues trae agarrados del cuello y contra la pared a la oposición, a la expresidenta Cristina Kirchner, en donde está inhabilitada, le ha quitado la pensión y que es el baluarte más grande del partido peronista, ¿no? Entonces, eso es importante resaltarlo. Es la primera fuerza política en el Congreso. Y aparte porque no tiene mayoría en el Congreso, entonces, como lo dice el doctor, pues tiene que tejer acuerdos porque si no de ninguna manera va a sacar reformas constitucionales. Y por otro lado yo quiero comentar, creo que está pasando algo similar de lo que pasa en México. A los periodistas, a los medios de comunicación los está censurando. La libertad de expresión es fundamental, entonces eso no puede estar sucediendo. Y bueno, más adelante vamos a hablar de su relación con Trump, pero él ha jugado muy bien y seguramente le va a ir muy bien. Ahora, Gerardo, tenemos todo un debate en el Congreso, ya que estamos hablando del Congreso del presupuesto 2025. No tiene mayorías en el Congreso, tampoco tiene las 24 gubernaturas.
y además su partido político es muy joven. Entonces, ¿qué está haciendo sus representantes políticos para lidiar con este presupuesto público, que también es muy importante porque nos habla de las prioridades que él le dota a la agenda de lo público? Voy a decir que está haciendo lo que puede, que es bastante limitado en términos de cómo puede llevar no solo la agenda legislativa, sino cómo puede armar el propio presupuesto. O sea, tiene muchos, o sea, tendría que pasar por construir, como lo acaban de decir muy bien, una serie de alianzas y de coaliciones en las cuales eso pueda funcionar. Pero yo creo que una de las cosas en las cuales también ha trabajado Milei es en capitalizar incluso eso. ¿Y a qué me refiero? Y yo creo que se explica tanto por el personaje, por las condiciones en las cuales me llega. Es decir, él se vendió, porque además era incluso casi un personaje que lo que hacía era venderse como una opción que en la realidad estaba completamente puesto a lo que se llamaba, lo que se conoce muy bien en Argentina, que era la casta. Es decir, lo que yo creo que él puede hacer, incluso en las contrariedades de poder generar algo como el propio presupuesto, las legislaturas y poder, como lo puso muy bien Lisandro, edulcorar todas esas reformas, es capitalizar que la casta otra vez se está oponiendo a una posición como la que tiene Milei. Y eso sí lo ha capitalizado, tiene la capacidad para hacerlo, pero solo en esa dimensión. Lo que yo creo que no está todavía, porque además no es, y a lo mejor en esto me equivoco, pero un político muy experimentado en términos de la política argentina en saber cómo poder transformar, de hecho, esta, digamos, capacidad de decir que no es la casta, como en realidad tener que relacionarse y construir las alianzas en eso, y sobre todo en términos del propio presupuesto, que sí quiere modificar un poco con el objetivo también lo que puso la senadora Lisandro, en quitar en realidad recursos en donde la base pareciese que el problema es el propio Estado y dejar que el propio mercado lo haga. Ahora, los antecedentes que eso no se puede hacer y tampoco es deseable hacerlo. Y está jugando también, quiero retomar una cosa que dijo la senadora, en las acciones que está cometiendo, intentando cometer con la oposición, que tiene que ver con eso. Es decir, se aprieta mucho la oposición, él tiene jugar con eso después para, bueno, puedo quizá liberarlos un poco, pero entonces tienen que aprobar estas cosas. Pero a ver, tiene que jugar con la oposición, Lisandro, pero también con las organizaciones sociales importantes en Argentina, los sindicatos, tenemos todo este esquema de privatización, tenemos, todo un juego de poder muy fuerte, una correlación política que tiene que manejar. ¿Cómo ha enfrentado la sociedad argentina la terapia de shock y de ajuste presupuestario? Bueno, a ver, obviamente en términos sociales la situación es compleja, es complicada. De hecho, todavía Milei cumpliendo un año, él sigue entendiendo que los resultados de su política económica principalmente, que él espera que empiecen a causar impactos positivos, pues obviamente todavía es muy pronto, justamente por toda la bomba que tuvo que desactivar previa, ¿no? Estábamos hablando de que se había dejado un déficit público de alrededor de depende de las estimaciones, pero entre el 8 y hasta el 14% del PIB del gobierno anterior. La cantidad de dinero, era una práctica muy común en el gobierno anterior, emitir dinero, o sea, imprimir dinero y introducir a la economía dinero que finalmente no existía, era simplemente papel pintado, ¿no? Que decía que valía algo, que cada vez valía menos, ¿no? Entonces el circulante era enorme, la moneda cada vez valía menos y con la inflación encima creciendo. A ver, de vuelta, esto creo que fue parte de lo que la sociedad sancionó del gobierno previo, que se supone que era un gobierno que miraba por el bien del social, un gobierno progresista que terminó generando peores condiciones de vida para la mayoría de la población. Entonces esto fue muy complejo. En ese contexto, lo que sí hizo el presidente Milei fue decir, él dijo siempre en la campaña, nunca mintió, como dicen, ¿no? Él dijo lo que iba a hacer, dijo que iba a ser muy complicado, que iba a ser muy difícil, que lo que se venía era realmente muy complejo y de hecho está sucediendo. Y por eso también quizá podemos entender, quizá como decía Gerardo, que la gente siga apoyando, ¿no? Con el 57%, decir, bueno, a ver, nos habían avisado que esto iba a ser muy complicado. Le siguen asignando quizá todavía más responsabilidad al gobierno anterior que al actual, todavía va un año, ¿no? Esto evidentemente va cambiando conforme pasa el tiempo. Y sigue con su discurso de la casta, por supuesto. Claro, ¿no? Sigue con su discurso, con el Congreso mismo él ya lo dijo muchas veces, si el Congreso no aprueba, pues voy a tener que, o sea, lo que vamos a contarle a la sociedad es, bueno, esta gente que forma parte de la casta no aprueba lo que la gente votó. En ese caso es muy similar a esto,
sustentarse en el elector, en la votación, como sucede también aquí en México. Es decir, finalmente tenemos la legitimidad de las urnas, ¿no? Fuimos electos para aplicar esta agenda, nunca la ocultamos, ¿no? Y ahora nos quieren poner altos. Y esa negociación con el Congreso, que también tiene bastantes personajes mal vistos en el Congreso, de la casta política de siempre, pues ha sido tensa, pero Milei ha generado una adecuación en su gabinete, cambió el jefe de gabinete, que es el interlocutor principal político con el Congreso, con los gobernadores, y eso le ha jugado, es alguien que viene de una experiencia política anterior muy, muy grande y que le ha permitido aprender también. Los primeros pasos de Milei fueron torpes respecto al Congreso y la negociación, y también ha ido mejorando claro, siendo Milei quien es, ¿no? Eso. Senadora, usted sacó un tema importante, Trump. Es decir, ¿qué podemos esperar de esta relación de Milei con Trump, sobre todo pensando que Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues es ultraderecha, es nacionalista, Argentina es lo más importante y lo primero, pero sin duda admira a Trump, o es igual a Trump, en diferente escala, ¿no? Entonces, seguramente lo apoyó y seguramente a partir de enero Argentina va a tener avances económicos importantes. Pero quiero que me permitan hablar de un tema de los que no están contentos, de ese 50% que no está contentos, que son los jubilados. Los jubilados sufrieron un descenso en sus jubilaciones, los obreros. O sea, hay sectores sociales que están muy golpeados, ¿no? Entonces, los jóvenes universitarios, que yo reitero, para mí la educación es fundamental, y aquí estoy ante dos académicos que seguramente están de acuerdo, los estudios, la ciencia, la tecnología, la cultura, las artes, todo lo que ayuda a otras cosas, como la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Que también en México se ha acabado, ¿no? Pero creo que es fundamental comentarlo. Pero yo creo que el haberle apostado a Trump le va a traer grandes beneficios y Argentina va a mejorar mucho. Es la primera vez que mencionan que hay un superávit en Argentina desde hace más de 10, 15 años, en donde se gasta menos de lo que se recauda. Pues así es, tenemos a una Argentina que es un país miembro del G20, que es tercera economía de América Latina y que es una potencia agrícola. Vamos a un corte, regresamos. Durante el primer año de Javier Milei en Argentina, la economía se caracterizó por el ajuste fiscal masivo, con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar el déficit presupuestario. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina, el gasto público se redujo en un 32%, con significativos recortes en áreas claves como infraestructura, educación y salud. Aunque la inflación mensual disminuyó de un 25.5% en diciembre de 2023 al 2.7% en octubre de 2024, se mantiene elevada, alcanzando el 107%. Estas políticas han tenido un impacto severo en la población, con un aumento de la pobreza que afecta al 52.9% de los argentinos, la cifra más alta desde 2004. No obstante, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional estiman un repunte en el crecimiento del 5% de PIB para 2025. Uno de los proyectos insignia de Javier Milei fue la Ley Ómnibus, que no tuvo éxito en el Congreso. En su lugar propuso la Ley de Bases y Puntos de Partida, que incluye la desregulación económica, la reducción del Estado, un nuevo paquete fiscal y cambios impositivos. Sin embargo, su falta de mayorías en el Congreso lo obligaron a declarar la emergencia pública en materia administrativa
financiera y energética, un periodo especial que lo faculta a esquivar el Congreso, a propósito de avanzar con su proyecto político, económico e ideológico. Otros temas han generado choques y roces, giran alrededor del presupuesto público del 2025, la reforma a las pensiones y de cómo convertir a Argentina en un país solvente. Seguimos adelante descifrando el primer año de Javier Milei como presidente en Argentina. Gerardo, Milei es este libertario radical que defiende la dictadura, la libre portación de armas. ¿Cómo avanza el tema de seguridad dentro del debate político en Argentina? Bueno, voy a repetir una cosa que había dicho. Se empieza por ser un libertario, pero no se comporta en el gobierno como un libertario, porque de hecho no tiene acciones en ese sentido, sino más bien como un tipo de derecha en derecha radical, que en ese sentido sí lo que hace es explotar el tema de la propia seguridad. Ahora eso está, yo creo que en muy buena medida determinado, condicionado por las propias condiciones económicas del país, y en un país como Argentina, donde hay un montón de sensibilidad en términos económicos, que puede saltar muy fácil a que eso provoque condiciones o que estén las condiciones para que desmejore las condiciones de seguridad y de violencia. Hay que decir que de todos modos Argentina no es hoy día comparativo con la región y con el continente uno de los países para nada más violentos en lo que existe. Sí ha habido modificaciones, es decir, comparado a Argentina consigo mismo en los años, sí, digamos, la situación ha desmejorado, pero no es la que tienen ningunos otros países como nosotros acá en México. Están muy lejos de esa propia situación. Ahora, como derecha radical, lo que tiene que hacer es capitalizarlo, porque es una de las cosas que mucho más puede emprender en términos electorales. Es una de las cosas que más puede vender, digamos, esa propia posición. Claro. Ahora, Lisandro, senadora, tenemos la compra de armamento de Argentina, la más grande de la historia. Sí. Quiere ser un socio, miembro de la OTAN. A ver, Lisandro, ¿cómo reciben los argentinos esta aspiración política y geopolítica? Porque finalmente es un posicionamiento geopolítico de alianzas con la Unión Europea, con Estados Unidos. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Claramente, primero es un cambio radical respecto a lo que venía tomando como posición Argentina respecto a los gobiernos de Alberto Fernández y anteriormente de Cristina y de Néstor Kirchner, ¿no? O sea, es un cambio, una alineación muy clara con Estados Unidos, y incluso antes de que estuviera Trump. O sea, finalmente no sabía Milei que ganaría Trump. Digamos, él se había alineado con Estados Unidos y con Israel como aliados principales en política exterior. Será más todavía con esta elección de presidente de Estados Unidos. Y la cuestión con las Fuerzas Armadas tiene que ver con que, un poco esto, ¿no? Se habla mucho de que reivindica la dictadura militar. No estoy del todo de acuerdo con eso, no creo que sea así. Sí creo que tiene un discurso que es riesgoso, que debería ser más claro respecto a no reivindicar lo que sucedió en la dictadura militar, para nada. En algunas ocasiones lo ha dicho, en otras ha sido más no tan claro, y eso creo que es lo riesgoso en un discurso como ese. Sí es otra la postura de Victoria Villarruel. Lo que se habla ahí es algo mucho más largo respecto a cómo se trató lo que sucedió en la dictadura militar por los gobiernos previos, y un destrato muy claro hacia las Fuerzas Armadas de los gobiernos de los Kirchner, ¿no? Digamos. Y esto tiene que ver con las Fuerzas Armadas de hoy, no con las Fuerzas Armadas de los 70, ¿no? Entonces, el ejército para nada fue una prioridad durante muchísimo tiempo. La seguridad nacional no era una prioridad de la agenda, no era una prioridad del presupuesto, y lo que Milei hace ahora es volver a ponerlo en la agenda. Claro que no hay conformidad respecto a que eso no debería ser prioritario respecto a la situación social que vive el país, y ahí hay toda una discusión, pero digo, claro, y se nota todavía más la diferencia, porque antes la inversión en seguridad realmente era muy baja respecto a los países de la región. Entonces Milei vuelve a poner eso en agenda, y de nuevo, claro que abre una agenda de discusión, porque hay muchos otros problemas sucediendo en el país, obviamente, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando en América Latina, senadora, con el tema de las relaciones de los presidentes y los vicepresidentes? Por ejemplo, tenemos el caso ahí de Noboa con su vicepresidenta, pero también pueden ser, no importa la parte ideológica, simplemente es una cuestión de cómo se tranza el poder con estas mancuernas. Ahí tenemos un claro problema con la vicepresidenta. ¿Por qué? Bueno, pues ese es un problema muy serio, ¿no? Con su vicepresidenta, porque pues, él quiere ejercer el poder, y en campaña pues él fue claro, ¿no? O sea, la inflación y la seguridad. La seguridad eran temas electoreros que enamoraron a los argentinos, pero que en la realidad
lo he dicho, pues hay temas sociales que hay que atender. Por ejemplo, ahora que está pensando en la privatización de las aerolíneas, en privatización de otras cosas, en donde se ha detenido la obra pública. La obra pública también es fundamental. Y entonces, pues la relación con los países de Latinoamérica, pues con unos bien, con otros mal, y si me permiten me referiré a la de México. Me preocupa porque pues creo que no mandó a ningún representante a la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum, y entonces creo que esas relaciones son fundamentales tanto para Argentina como para México. Sí, bueno, el tema de México, por supuesto, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero Gerardo, yo me quedo con esta idea, e incluso lo comentó la senadora, relaciones primero con la hermana, Karina Milei, que es la jefa del poder. Exacto. Finalmente ahí, y por otro lado, tensiones con la vicepresidenta. ¿Qué está pasando ahí en el juego político argentino? Yo creo que una combinación de dos cosas, no sé si previsibles, pero creo que medianamente explicables. O sea, por un lado es el diseño institucional de cómo se ejerce el poder en Argentina, en donde existen estas dos posiciones que no tenemos, por ejemplo, en México. La vicepresidencia no existe, que tiene ciertas funciones, pero digamos, ese diseño depende de en qué condiciones en realidad se va a hacer. Es decir, hay unas personas que utilizan o no cierto diseño y algunas facultades y otras que no. Es decir, a lo que voy está ese diseño puesto para que si todo el mundo se lleva bien, debería en realidad funcionar sin ningún problema, y hay una distribución de poderes y de responsabilidades y de obligaciones y cada uno tendría que cumplirlas. Pero si no hay, digamos, la disposición y no son las personas lo que quieren funcionar, yo creo que está pasando eso. Es decir, y creo que además hay un elemento adicional que sí tiene que ver con Milei, y uno es que no se lleva en realidad muy bien como con muchas personas. O sea, es una de las características de él. No era esperable en realidad con la propia vicepresidenta, porque además ella sí tiene como, yo creo que mucho más claro cuáles sí son las responsabilidades y lo que se tiene que cumplir. Y la otra tiene que ver incluso con la hermana, que parece ser que en realidad quien está ejerciendo las funciones de sí poder gobernar la hermana, y ella no tiene en realidad, no es responsable ninguna de la otra. Y claramente en medio de ese diseño institucional y las cosas que no están, digamos, en los arreglos informales de esto donde es la hermana, yo creo que es justamente esa tensión la que estamos viviendo, que ocurre, como yo creo, pues bien. O sea, hay otros diseños. Ecuador es otro ejemplo en el cual es diseño institucional donde si todos se llevan bien, funciona muy bien y hay buena responsabilidad. Donde eso no funcione, se bloquea. Inclusive hay problemas entre Alberto Fernández y la misma Cristina. Sí, exacto. Sí, eso lo habíamos visto, no exacto. Vamos tan lejos, exacto. Ya lo vimos. Sí. He tenido un vicepresidente en un momento. En Argentina fue muy famoso el ejemplo que votó en contra, porque en general el vicepresidente o vicepresidenta en este caso, es presidente del Senado, ¿sí? Entonces preside la Cámara Alta, no tiene voto, salvo en caso de empate. O sea, es quien maneja la agenda, ¿no? La mesa directiva, como se conoce aquí en México, maneja la agenda legislativa en el Senado, pone los temas, pero no vota. ¿Sí? Es la que lleva las sesiones, pero no vota, salvo que haya empate. Y una vez le tocó, cuando Cristina era presidenta, con su vicepresidente, que le tocara desempatar, y el vicepresidente votó en contra de lo que proponía el Ejecutivo. O sea, entonces es como que hemos tenido antecedentes de esto. Evidentemente, como decía Gerardo, Milei no es un personaje fácil, es una persona que evidentemente tiene su carácter, tiene sus formas, que creo que es lo que más en contra le juega todavía en distintos ámbitos. Pero una gran diferencia es que ella es más como republicana moderada y el otro es más conservador, o sea, es decir, matices dentro de las mismas ideologías, ¿no? Y sus trayectorias, ¿no? Claro. O sea, finalmente Milei, él viene de la empresa privada, siendo economista de grandes grupos durante mucho tiempo, y ya tiene varios años siendo un mediático en Argentina, porque la verdad también tiene esa faceta que es la que lo presenta al gran público. Mediáticamente tuvo mucha repercusión y tenía un discurso muy técnico. La verdad sorprende que uno que va y habla de economía de manera técnica en programas de interés general, pues pero bueno, le funcionó a los propios programas, por eso seguía ahí. Victoria Villarroel con una historia mucho más vinculada a la lucha esta de las Fuerzas Armadas, de cómo han sido juzgados las personas de las Fuerzas Armadas y a defender a las personas que estarían siendo juzgadas de manera, pero de manera injusta o haciendo un uso sesgado de la justicia. Y tiene toda un poco esa lucha que a veces tiene que ver con esto de defender o no defender los gobiernos militares. Lo que seguro defendía es a lo que consideraba que estaban siendo juzgados de manera injusta durante lo que había sucedido en la dictadura militar.
que es un tema muy presente obviamente en la sociedad argentina en todas estas décadas. Y también hay algunos tirones entre los nombramientos políticos, entre los ministerios, que como dijo la senadora, redujo los ministerios. Creo que 13 ministerios cancela, incluyendo el de las mujeres, senador. No, bueno, pues imagínense, qué grave, ¿eh? Es un retroceso político, social, democrático. Por un lado, el grave problema de la inflación y la seguridad, pero por el otro lado no puede haber retrocesos ni se pueden reducir ministerios tan importantes como el de las mujeres, como recursos en salud, como recursos en educación, como recursos en ciencia, tecnología, artes. ¿Qué va a pasar con la Agenda 2030? Igual, perdón, en ese caso creo que mi ley es muy claro. Y acá tiene que ver con el presupuesto no alcanza, es así de simple. El discurso es muy básico, no es que hay que ser técnico. No hay de dónde sacar, así de simple. Es decir, hay que recortar porque lo que hicieron los gobiernos previos con el discurso de alcanza para todo y si no alcanza imprimimos, ¿no? Y sigue habiendo, siempre hay. Bueno, él viene con un discurso de no hay. Entonces, claro que en esa lógica iba a haber recortes muy fuertes y está generando muchos problemas, sin duda. Pero el tema es esa distinta concepción del Estado y de qué debe financiarse y cómo debe financiarse. Es decir, si seguimos teniendo déficits fiscales permanentes, pues no hay muchas maneras de salir. Y hasta ahora la sociedad argentina en su mayoría por lo menos parece acompañar. Claro que hay un sector que no. Y habría que ver los empresarios qué opinan, ¿no? También. Y en eso hay que decir, yo voy a decir una cosa, o sea, en eso no ha sido solamente el discurso, en eso se ha sido muy consistente incluso, o sea, en las acciones. Y en eso yo creo que sí le ha jugado bien el ser como economista. Es como, aquí las cuentas tienen que dar. Y lo ha transmitido. Yo una de las cosas donde se ha sido exitoso es en transmitir justamente eso a una sociedad como la Argentina, que puede... No sé si una cosa así ocurriría en México, pero yo creo que para Argentina podría ser. Claramente tiene que o sea, esto se ve en cómo están las condiciones Pero, ahora. Gerardo, ¿cómo ves? ¿Protestas sociales porque hay encono, hay incomodidad o realmente... una constancia multitudinaria? Es decir, ¿están aisladas o realmente, o sea, hay un enojo permanente o simplemente hay una aceptación y a la frustración? O sea, ¿cómo estás viendo también el temperamento de las protestas sociales? Yo creo que en Argentina, y creo que en las elecciones lo explican, ¿a qué me refiero? Otra de las cosas que ocurren, digamos, de las peculiaridades con las cuales llega Milei, no solamente que él tiene una postura y además discursiva y de acciones y de ambiciones en términos de ser una derecha radical, es decir, no es una derecha, sino lo que hace es cosas como en términos de cierto tipo de derechos, desde las mujeres, los sexuales, las diversidades, obviamente no está ahí. Que hay que decirlo, que en una sociedad y en un país como Argentina, donde además habían hecho muchos avances sorprendentemente comparados no solamente con la región, sino en términos mundiales. Lo pongo así porque... Sí, el tema del aborto, ¿no? Exactamente, no está en el asunto del aborto, sino que además un antecedente de esto es la polarización social y política que estaba dentro de las elecciones. Es decir, yo creo que lo que vemos un poco ahora es justamente consecuencia de eso. Es decir, no solamente que hay una buena parte, los números están ahí de la sociedad que está muy digamos, que está conforme con las cosas que se están haciendo, sino que la otra está muy inconforme con eso. Es decir, el espacio intermedio de negociación y moderada no está existiendo. Entonces, estamos viendo justamente ambas cosas, es decir, donde hay unas personas que están muy, muy, muy de acuerdo con eso y otras que están muy, muy, muy en desacuerdo, pero porque eso estaba activado incluso desde previo a las propias elecciones. Y lo que como político lo haría es justamente capitalizar eso, porque digamos los que están muy inconformes están un poquito menos que los que sí lo están. Y lo que él tiene que hacer es justamente separar eso, o sea, polarizarlo aún más. Bueno, pues vamos un corte, regresamos. Javier Milei ha buscado un alineamiento estratégico con Estados Unidos y el Partido Republicano liderado por Donald Trump. Su relación ha sido cercana, siendo Milei el primer líder extranjero en reunirse con él tras su reelección en 2024. Además de respaldarlo públicamente de forma continua, esperando que esta relación facilite el acceso de Argentina a fondos adicionales del Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, destaca que el presidente argentino rechazara unirse a los BRICS y a sus posiciones de confrontación con organismos internacionales, acusando a la ONU de perseguir una agenda socialista a través de la Agenda 2030, mientras que en el ámbito climático retiró a su delegación de la COP29 y planteó la posibilidad de retirar al país del Acuerdo de París. Javier Milei ha destacado por implementar una política exterior estridente y antagónica de aquella relación con el exterior comandada por el peronismo. Partidario de la OCDE y participante del Foro Económico Mundial en Davos, rechazó la incorporación de Argentina a los BRICS, consolidando su alineamiento estratégico con Estados Unidos. Crítico de las fuerzas de izquierda socialistas y defensor del capitalismo a ultranza, se ha distanciado de Rusia y aspira a convertirse en miembro global de la OTAN, la alianza euroatlántica y militar más grande del mundo, cuyo adversario mayor es la Rusia de Putin. No olvidemos que el gobierno de Javier Milei se abstuvo de enviar embajadores argentinos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y retiró a su delegación de la COP29 en Azerbaiyán, reafirmando su escepticismo en torno al cambio climático. Continuamos analizando las luces y sombras del primer año de Javier Milei como presidente en Argentina. Gerardo, el tema geopolítico es muy importante. Argentina decide abandonar los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y bueno, en una clara contraindicación de lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué lectura te da esto? Yo creo que lo último que acabas de decir, Sí, es sí. decir, las razones es claramente separarse de lo que estaba haciendo el presidente Fernández, es decir, hacer exactamente lo opuesto, que además es consecuente con cosas que él ya había dicho, es decir, alinearse, salirse de estar cercano del grupo de los BRICS implicaba, bueno, como distintas, no es que Sí. haya una sola opción, eso, sino hay distintas opciones, pero la opción era alinearse de nuevo con Estados Unidos y con Israel. Sí te distancias de lo que hace el gobierno anterior, pero ¿dónde está el interés nacional de Argentina? Cierto, yo creo que en este caso el interés, no sé si el interés nacional, pero el interés de Milei era claramente, claramente estar muy alineado con Estados Unidos, que era en la competencia en términos de, porque además no es que se haya alineado de pronto, por ejemplo, con China, o se haya alineado con MICTA, es decir, con nosotros, sino en realidad nos vamos a volver a alinear con Estados Unidos. Y una cosa que dijo muy interesante, además esa decisión estaba tomada incluso previo, no sabemos, incluso puede ganar Trump, y en ese momento era como, posiblemente ni siquiera podría ganar. Claro. Yo creo que eso lo explica bastante bien. Oye, Lisandro, ¿y cómo reacciona China? Digo, es el segundo socio comercial de Argentina ante el abandono de Argentina de los BRICS. No creo que China esté muy preocupado por ese tema. Sí creo que China tiene otros intereses jugando ahí. De hecho, hace muchos años, creo que con el gobierno de Cristina Fernández, hubo una base militar china que se estableció en la Patagonia y que de hecho fue muy criticada porque lo que aceptó el gobierno de Cristina Kirchner fue que esa fuera casi un territorio chino en la Patagonia que no se puede ni siquiera controlar y está en el territorio argentino, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Pasan, ¿no? Entonces es como decir, finalmente lo que está haciendo es un cambio de eje, ¿no? Es decir, como hubo algo con China antes, Rusia, pero sobre todo China, política y económicamente, que quizá políticamente a China le pueda hacer más ruido que económicamente, pero ahí estará. Milei no se aleja económicamente de China, ¿eh? De hecho, él no coincide para nada con sus ideas con China políticamente, pero económicamente busca canales de diálogo. Habrá que ver cómo termina esto, sobre todo cuando Trump entre en escena, pero él claramente dice, nuestra alianza va a ser Estados Unidos. Entonces es como, no te suelto del todo porque, vamos, hay muchas cosas que están ahí tejidas, pero la alianza va a ser para el otro lado. Creo que en esa situación
es más compleja la situación de México, por ejemplo, que la de Argentina, por ejemplo, en cómo juega China con Trump en ese caso. Y senadora, ¿qué piensa? ¿Qué impresión le tiene usted de la política exterior de Milei? Sobre todo, por ejemplo, despide a su canciller Diana Mondino porque vota en contra de Estados Unidos del embargo. Es decir, que es una cuestión que genera pues mucha rispidez. Pues Milei es un gran estratega político y económico, ¿no? Supo, como lo dice el doctor, irse separando de China, de Rusia, porque definitivamente le apostó a que es con Estados Unidos, ¿no? Entonces, como coincido en que a China no creo que le preocupe mucho, pero sin duda le va a apostar todo lo que pueda a Estados Unidos. Viaja mucho, busca muchas inversiones en muchos lados, eso es importante, está en todas las cumbres, Foro de Davos. o sea, en todos los foros él está ahí presente, aquí estoy, y entonces yo creo que también le apuesta a ese lado a que lleguen más inversiones a Argentina para ir bajando la inflación. ¿Y las relaciones ahí con Lula, cómo las ves, Lisandro? Bastante distantes, Gerardo. Son tensas, claramente representan dos proyectos políticos diferentes, ¿no? Y además los dos han tenido palabras duras respecto a uno al otro, y eso evidentemente no facilita, pero creo que la relación Brasil-Argentina va mucho más allá de la relación Lula-Milei, claro, ¿no? Entonces, incluso las cancillerías tienen un trabajo ya por debajo que, salvo que, de vuelta, si en el tiempo esta tensión entre los líderes termina, claro, en el tiempo puede terminar afectando, pero por ahora creo que sigue habiendo muchos lazos entre Argentina y Brasil que van más allá del lazo personal, que evidentemente no es cordial ni mucho menos entre ellos, pero que eso no implica que la relación esté en riesgo. Claro que funcionaría mejor si tuvieran mejor comunicación, claramente. Claro. Una cosa, perdona, que se me olvidó agregar a la respuesta anterior en términos de Estados Unidos y que tiene que ver con la decisión de Milei de alinearse con Estados Unidos, es que en el proyecto que tenemos en el CIDE y otros proyectos, un dato que sabemos es que Argentina es el país con las peores opiniones sobre Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hay, no sé si es un riesgo, pero sí digamos, ahí sí no hay una base social para, digamos, llevarse como también, no sé en realidad hacia el futuro y en cara a las propias elecciones, claro, cómo va a presentar. Ahora lo está presentando porque es alejarse del gobierno anterior, no que en realidad quizá eso sea lo que tendría que ser, porque sí se va a enfrentar a una sociedad que es antiamericana. Eso lo sabemos. Raíces históricas. Sí, no sí, que es súper claro. raro. Pero tiene raíces históricas incluso con el surgimiento del peronismo. Claro. Entonces ahí hay como una base social que también se ha visto muy desacreditada. Si no, Milei no estaría donde está, eso está clarísimo, ¿no? Milei era un personaje marginal hace 3, 4 años. Y bueno, entonces también hay un cambio ahí que habrá que ver si se sostiene en el tiempo o si solo dura 4 años. Exacto. Y luego, sumado a lo que dijo, digamos, en esa misma línea, sí hay, entre otras cosas, que van a sostener la relación solamente entre Brasil y Argentina, es que incluso la sociedad sí sabe y conoce que esa relación existe, o sea, son sus vecinos y constantemente tienen, o sea, no es que haya mucho intercambio de las personas, pero entre las dos sociedades se conocen y también lo saben los datos, es una de la relación muy positiva desde la propia sociedad. O sea, difícilmente, Lisandro, yo creo que el punto es que en el tiempo quizás sería problemático, pero hoy día son simplemente dos líderes que no se cambian y tienen razones para no caerse bien. De hecho, políticamente tienen que separarse para marcarse nacional e internacionalmente. Marcar su diferencia. Senadora, tenemos ya poquitos minutos. ¿Cómo está percibiendo la relación México-Argentina? Fue una relación muy cercana en épocas de López Obrador con el expresidente Alberto Fernández. ¿Qué está viendo usted de una relación entre Javier Milei y Claudia Sheinbaum? Yo claramente veo una relación muy fría. Obvio, extrema derecha con izquierda es difícil. Yo espero que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga claridad en que es necesario tender puentes con Argentina porque también los necesitamos. En este momento de verdad veo una relación fría, muy poca relación y que yo espero que eso cambie. Lisandro. Sí, evidentemente es de vuelta algo parecido a lo que pasaba con Lula, pero sin los vínculos que hay entre Brasil y Argentina en muchos otros aspectos, sin la cercanía geográfica, ¿sí? Entonces es como
y claramente los dichos de Milei hacia López Obrador y los de López Obrador hacia Milei. Entonces habrá continuidad, entiendo yo, con la presidenta Claudia Sheinbaum y sería muy difícil despegarse de semejantes aseveraciones de López Obrador y también de Milei, porque Milei no se baja de ningún ring, ¿no? Parece que si lo suben, y si no lo suben, él se sube a veces solo. Entonces, eso no facilita las relaciones para nada. Y hay otro factor que de hecho fue con el que empezaste incluso en la introducción, y es que ahí un factor importante es Trump. Es decir, yo creo que va a haber una competencia entre los presidentes en condiciones muy diversas en quién se puede llevar mejor con Trump. Es decir, obviamente México está en una posición mucho más cercana, favorable o no, para en realidad tener, o sea, nosotros no podemos alejarnos en realidad de Estados Unidos, punto. O sea, siempre hay que tener esa relación. Y yo creo que eso va a implicar, porque aunque es un gran estadista, no es un gran estadista, es un político muy oportunista, más Trump, pero yo creo que va a haber un momento en el que la relación con México va a ser mejor que la relación incluso con Argentina, y eso a Milei no le va a gustar, porque además él tiene muchos menos condiciones en las cuales llevarse mejor con Estados Unidos que las que tiene Sheinbaum. Pero para Estados Unidos, sin ninguna duda, Argentina está muchos escalones abajo de México, que es una relación obviamente mucho más importante. Exacto. Entonces creo que va a haber una competencia a ver quién se lleva mejor con él, con Trump. Bueno, pues así es. Todo esto, pues un debate interesante. Ahí tienen ustedes las claves del primer año de Javier Milei en Argentina, un personaje volcánico, antisistémico y anticambio climático. Es decir, esto era muy importante porque además retiró a la misión de Argentina de la COP29 en Azerbaiyán. Gracias a la senadora Anabel por estar con nosotros, a Lisandro Devoto y a Gerardo Maldonado. Y bueno, pues regresamos, no se vayan. El primer desafío electoral para el gobierno de Milei llegará en 2025 con las elecciones legislativas, donde buscará consolidar una mayoría que actualmente no posee en el Congreso. Paralelamente, el panorama político argentino ha visto el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió la presidencia del Partido Justicialista en noviembre de 2024, y a quien Milei continúa marcando como su principal adversaria ideológica. El liderazgo de la expresidenta busca reorganizar al peronismo, fragmentado tras la derrota de 2023, y construir una oposición capaz de superar sus divisiones internas y enfrentar la agenda de Milei, al tiempo de posicionarse como una alternativa viable para las elecciones presidenciales de 2027. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Agradezco al Museo de las Constituciones todas las facilidades para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes. El Canal del Congreso presentó